Y el tema de hoy es el tema del mercado de capitales, que es un tema realmente vital. Y me alegra estar con una persona como Ignacio Gutiérrez, que lo conoce a fondo, que lo vive a fondo, y que es consciente de que si el mercado de capitales no funciona bien, las cosas para el mundo empresarial van mal. Y a mí me gustaría empezar preguntándole tranquilamente, para este diálogo que vamos a tener, ¿cómo ve el mercado de capitales? ¿Cómo está funcionando en España el mercado de capitales? Muchas gracias, Antonio, y buenos días. La verdad es que esta es una de esas intervenciones en las que probablemente la sala me gustaría mucho más escuchar lo que don Antonio tiene que decir que lo que tengo que decir yo. Y es un honor estar aquí contigo. Dentro de tus muchas facetas y todas las cosas magníficas que has hecho, creo que una ha sido, y muy bien, traer mucho capital a España. Con lo cual, ayúdame y échame un cable en alguna de las intervenciones. Yo creo que me gustaría quizás romper el papel de mercado de capitales no solo desde el punto de vista del usuario del mercado de capital, alguien que quiere salir a bolsa, alguien que emite un bono, alguien que compra un derivado, sino que quizás me gustaría ver un papel más amplio y ver cómo puede esto afectar a la audiencia en esta sala, ¿no? Quizás el primer tema es las tendencias que se pueden llamar seculares, ¿no? Es decir, como gestores, yo siempre gestiono en un tema muy manido en la gestión, que es lo que es urgente y lo que es importante. Y como gestor, a la gente lo llama luces cortas, luces largas, lo que tiene que ver un consejo, lo que tiene que ver el día a día, pero es muy importante las tendencias seculares, o lo que llamamos tendencias seculares, que simplificando en exceso probablemente sea el tema de la geopolítica, que se ha mencionado ya bastante esta mañana, un reequilibrio hacia el este, es decir, si vemos el peso específico de China e India de hace 5 años a dentro de 5 años, pues pasa, China más o menos se mantiene entre un 18 a un 19%. Ha habido muchas dudas sobre si iba a crecer más o menos del 5%. Es verdad que es una economía planificada y la política está logrando que crezca al 5%, pero realmente el gran agente que interviene en este crecimiento de peso específico en el PIB es la India, que va a pasar de un 7% a un 16% aproximadamente. Entonces va a haber un 35% del PIB en manos de China e India, con una caída de ese peso específico de Estados Unidos, que pasa de un 16 a un 12, y de Europa, que pasa también como de un 15 a un 9. Entonces, ese rebalanceo geopolítico es muy importante y es una de las primeras tendencias porque os genera retos en las empresas, os genera oportunidades, por ejemplo la India, pero sobre todo genera otra serie de cadenas de comportamientos como el proteccionismo, la cadena de suministro, cómo integrarte verticalmente, lo que se habla mucho del nearshoring, el onshoring, y esa es una primera tendencia secular que es muy importante. La segunda, obviamente, también muy manida, es los recursos escasos, ¿no? Hay recursos escasos, hay una conciencia muy grande sobre el planeta, el clima, la biodiversidad, los materiales que hacen falta para producir chips, los materiales raros. Todo eso va entrando hoy en día en cuanto a la producción de la energía limpia, la reducción del CO2, las tecnologías que van ligado a eso, hidrógeno, captura de CO2, polímeros. La tercera es la tecnología y los datos, ¿no? Yo creo que el volumen creo que se llaman zettabytes, ha pasado de 3 a 16 en muy pocos años. Los datos es la nueva gasolina, los datos es lo que mueve el mundo, con los datos es su manejo, su preservación, su utilización, la ciberseguridad, artificial intelligence, robótica, digitalización. Ese vertical de tecnología es el tercero. Y el cuarto, los que me conocéis bien, pues sabéis que siempre hay una dimensión importante que me gusta enfatizar, es el cambio social que hay, ¿no? Yo creo que la población va a aumentar de 8 billion a 10 billion, va a haber más procesos migratorios, va a haber un reemplazo del capital humano por tecnología, hay más desigualdad y básicamente eso genera un cuarto vertical que es el de la responsabilidad social, pues que pasa a ser una dimensión muy importante. ¿Por qué señalo antes de hablar de mercados y de capital las tendencias seculares? Porque son estas tendencias las que van a marcar dónde va a ir el capital, dónde se va a distribuir el capital. Y por lo tanto,
quizás es el punto fundacional de lo que viene después. Cuando vemos los volúmenes ingentes que van a dedicarse a transición, yo creo que el plan son 270 trillones de dólares hasta el año 2050, se están invirtiendo, pues el target son como 9 billones y se están invirtiendo el 70% de eso. En logística, en la cadena de suministros, pues está gastándose como 2 trillones al año y en tecnología de suministros va creciendo un 20%. Responsabilidad social, el Forbes 500 está gastando 15 billones al año en responsabilidad social. Es decir, el capital está fluyendo ahí. Y por lo tanto, antes de empezar a ver dónde va el capital, hay que ver lo que le gusta al capital. Yo creo que hay un debate que dices, bueno, el capital y la empresa, ¿qué va antes, no? ¿Va el capital o la empresa? ¿Es causa o consecuencia? ¿Es el capital el que cimenta lo que una empresa tiene que hacer o es la empresa la que se va buscando la actividad en donde le dan el capital? Y muchos de vosotros en esta sala dirán, bueno, ¿qué tienen que ver los mercados de capitales conmigo, no? Y la realidad es que tienen que ver mucho y probablemente estoy resaltando lo obvio, ¿no? Pero el mercado de capital es juez y parte. Es el que le pone un límite al coste de la deuda de un gobierno, el que le pone un precio a un seguro del CDS, de tal manera que determinadas actuaciones de gobiernos en apalancamientos, en deuda, en comportamientos, se ven reflejados en la deuda. Es el capital que entra en los bancos y que le exige una serie de actividades y comportamientos en cuanto a dónde dar préstamos y cómo hacerlo. Pero al final, realmente, para las pequeñas y las medianas empresas, es el capital que está entrando en los grandes grupos, es el capital que está imponiendo una serie de comportamientos que van en cascada vía la cadena de suministro y vía las políticas de empleo y que acaban llegando a las empresas en el día a día. Es decir, ese capital que entra a esa gran multinacional acaba llegando a las pequeñas y medianas empresas que acaban suministrando en cuanto a lo que exige ese capital. Y quizás el cambio más importante, y que es importante que lo sepáis, es obvio, ¿no? Es decir, el capital tiene sus ideas y quizás la palabra de activismo pues está muy manida también y quizás con una connotación más guerrera, pero es un capital cada vez más activista, con más ideologías. Es decir, es un capital que, si veis la carta que emite todos los años el presidente de BlackRock, o ves las intervenciones de los fondos en los foros, en Davos, o en el Fondo Monetario Internacional, o en el COP, es un capital con ideas sobre clima, sobre sociedad responsable, sobre diversidad de género, sobre equidad, sobre inclusión. Es decir, es una serie de ideas que empiezan a venir con el capital y que empiezan a fluir. Y por lo tanto, hablamos de las tendencias seculares, que son las tendencias que pueden marcar hacia dónde se va a distribuir el capital, pero también el capital empieza a pedir el cómo debe comportarse las empresas que estén gestionando ese capital, ¿no? Entonces, yo creo que el capital realmente tiene un efecto, y los mercados, muy grande, y segundo, esto cada vez con más identificación de las ideas que quieren para esos retornos, ¿no? El dato de la longevidad es un dato que vais a tener que tener en cuenta los que tenéis y operáis en el mercado de capitales, ¿no? Porque antes la edad que se ponía era la de los 65 años, porque es cuando la gente moría. La longevidad está aumentando y seguirá aumentando mucho. ¿Eso va a afectar mucho al tema financiero, no? ¿O al mercado de capitales? Bueno, digo porque yo creo vamos que a pasar de una edad media de 65 años. Hay dos vertientes, ¿no? Hay una es el gran impacto que tiene la tecnología y los desarrollos que están dando en biotecnología y en el sector de la sanidad de cara a alargar la vida. Yo creo que es un enfoque en el que está entrando mucho dinero. Y segundo está el tema de los planes de pensiones, los fondos de pensiones, ¿no? Que quizás sin entrar en debates más complicados, hay mucho dinero canalizándose en pensiones, hay mucho fondo trabajando desde los planes de pensiones, son los fondos que están hoy en día alimentando los principales fondos de capital riesgo, fondos de infraestructura, y la realidad es que efectivamente hay mucho dinero que está tratando de machear unos compromisos de mucho más largo plazo con muchos activos a largo plazo, con lo cual es un ejemplo simplemente, pero es verdad que al final vemos mucha actividad de financiación en infraestructura que va ligada a machear activos consistentes de largo plazo, regulados, con compromisos de pensiones cada vez más y más grandes a largo plazo, ¿no? El protagonismo de la mujer en todo este tipo de temas está aumentando de una manera especial.
Y se habla que en general la mujer es mejor deudora, en el sentido de que cumple mejor sus obligaciones que el hombre. ¿En eso habéis notado también vosotros un cambio o no? Lo digo porque es un cambio sociológico que en España va a tener efectos importantísimos. El protagonismo de la mujer es el cambio sociológico más importante que ha habido en España, ¿no? Sí, yo creo que son dos frentes, ¿no? Desde un punto de vista de diversidad en los órganos de gobierno y en la gestión todavía hay mucho por hacer y hay que seguir haciéndolo y es muy necesario. Desde un punto de vista de préstamos, mi negociado es un préstamo de mayorista y no minorista, ¿no? Y por lo tanto no distingue de géneros, distingue de funcionamiento de empresas y por eso hablo de los órganos de gobierno de gestión deben seguir teniendo más énfasis en presencia de las mujeres en esos órganos, ¿no? Yo creo que el otro tema importante, quizás no que ver con el tema de género, sino con el tema de los mercados de capitales, es el concepto de ventana, ¿no? La ventana. Y es muy importante porque la realidad es que tú puedes tener una empresa que está preparada para ir al mercado de capitales y tiene unas necesidades, pero como se dice en inglés, it takes two to dance tango, ¿no? Tienes que estar tú preparado y tiene que estar el mercado ahí. Y los mercados, llevamos los últimos 7 trimestres en una caída libre, los mercados están preocupados, están con carencia de tomar riesgo. Yo creo que son temas ya conocidos de antemano para todo el mundo, pero es verdad que en julio, septiembre hubo una serie de brotes verdes en cuanto a determinadas emisiones, preparación para mercado de capitales, pero la parte de los intereses más altos por más tiempo, higher for longer, ¿no? En Estados Unidos, los resultados empresariales en Europa, que no han sido unos resultados especialmente buenos, el proceso inflacionario que puede haber ahora del conflicto israelí-palestino en el precio del petróleo, al final hace que los inversores estén con un sentimiento mucho más cauteloso. Eso tiene que ver que igual como empresa necesitas levantar capital y eres peor empresa, no. Ha habido momentos en el año 2001 en el que salían compañías a bolsa en base a el gasto que hacían en publicidad, en aquel Internet boom. Hace 2 años, en el 2021, se levantaba capital solo con una idea o con una reputación, que fueron los SPACs. Hoy en día el mercado está muy cerrado, en el mercado público, pero sí es verdad que existe mucho dinero en el mercado privado. Es decir, se ha levantado mucho dinero en fondos de capital riesgo, en fondos de capital privado, de deuda y de equity, y los fondos de pensiones y fondos soberanos, que son los sustitutos de lo que está pasando en el mercado público de capitales. Tú has hablado antes del tema indio, que es un tema importante, porque en España yo creo que se conoce poco, que India se ha convertido en una potencia mundial tanto económicamente como tecnológicamente. Es el país más poblado del mundo, más que China, y por lo tanto ahí tenemos los europeos que darnos cuenta de una cosa. Tenemos por un lado un mundo oriental, el mundo del Pacífico, que no conocemos bien, pero que es un mundo decisivo. Pues tenemos Japón, tenemos China y tenemos la India. Y claro, son 3 poderes realmente significativos. Por otro lado tenemos Estados Unidos, el mundo anglosajón, que también es un mundo importante. Y luego tenemos una Europa, como siempre, dividida por cada país. ¿Hay un mercado de capitales europeo o no? Sí, lo hay. Lo hay. Lo hay. Existe, que funciona bien, europeamente. Funciona y es muy potente, que saca oportunidades empresariales, hay mucho talento industrial, hay muchas oportunidades. Comparado con estos 2 que te he mencionado, ¿cómo dirías tú que están? Sí, yo creo que competimos de tú a tú, muy fuerte, ¿no? Yo te veo muy optimista, ¿verdad? No, bueno, en parte me corresponde, pero trato de ser realista. Es verdad que hasta hace unas semanas, con el conflicto palestino-israelí, estábamos viendo dos corredores muy interesantes, que era el de Israel con Oriente Medio y Arabia Saudí, y el de Oriente Medio con la India, 2 corredores que podían complementar el tráfico, ¿no? Y es verdad que pues el conflicto ha intercedido y se ha metido en el medio de esa normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí, pero es verdad que también se ha pivotado mucho y los países de tanto Emiratos como Arabia Saudí están intentando, sobre todo Emiratos, hacer un nuevo hub allí en el que concentren capital y toma de decisiones, ¿no? Con lo cual también hay un poco de repivotar
hacia esa parte del continente, cuando han sido un poco los inversores que han estado cerrando el hueco de los mercados de capitales en este periodo de ausencia, este año y medio, ¿no? Y Holanda, un país como Holanda, los Países Bajos, ¿por qué cuentan tanto en el mercado de capitales? Pues mira, tanto Holanda como los países nórdicos Sí. tienen un peso en los mercados de capitales que está llegando a ser igual que a Alemania y Francia. Y cuentan principalmente pues, porque son, digamos, los dos hubs más activos tanto. Primero, tienen grandes empresas multinacionales, pero segundo, han sido muy exitosos en desarrollar innovación, tecnología, tanto en healthcare, en salud, como en tecnología y en fintech, ¿no? Entonces son dos hubs, Benelux y Holanda, son dos hubs que viajan muy bien internacionalmente, que dan la bienvenida muy bien al capital internacional y al talento. Y la realidad es que es impresionante cómo han crecido. Hoy representan dentro del wallet de fees del mercado de capitales como un 12% cada uno, frente a quizás un 9% España, ¿no? ¿Y tú prevés, como ya se ha producido el caso, el movimiento de empresas españolas hacia un país como Holanda porque tiene un mercado de capitales más fácil que el europeo? Yo creo que las compañías deben tratar de encontrar el vehículo y las maneras en las que son capaces de mejorar a todos sus stakeholders y ver lo que está disponible y elegir. Yo creo que es importante a la vez que nuestro mercado de capitales sea potente y tenga la capacidad de ofrecer las alternativas que otros ofrecen. Yo creo que hasta ahí creo que puedo opinar sobre el tema, ¿no? Aquí hay, en esta sala, que impresiona verla, hay un grupo importante de empresas grandes y también un grupo todavía más importante de empresas pequeñas y medianas, ¿no? ¿Qué les aconsejarías tú en el sentido de... Porque en España somos, yo diría que somos poco internacionales en la mente nuestra, ¿no? ¿Habría que irse a otro país o no? No. Yo creo que España es el mejor país del mundo para vivir y para trabajar, y con unos ejecutivos excepcionales. Tú sabes que eso lo piensan casi todos los países, ¿no? Pero... Bueno, yo he viajado mucho, yo lo digo desde muchas horas de vuelo y 200 vuelos al año. Esto es un gran país y también trabajo con muchas nacionalidades, y España tiene grandes ejecutivos en muchas grandes empresas y también tiene grandes empresas en España. Hemos hablado mucho del capital, pero es que el capital sin el talento no va a ningún sitio. Y la realidad es que España siempre ha sacado muy buenas compañías adelante, siempre ha sido empresas muy globales, tiene líderes punteros en los principales verticales, y la realidad es que España sigue dando fruto, muchas y buenas empresas, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer es anticipar, hay que anticiparse y hay que tratar de innovar. Yo creo que son frases, de nuevo, muy manidas, pero es la realidad. Es decir, cuando yo veo el porcentaje de compañías que hay nuevas, ¿no? Unicornios, o por utilizar este tipo de nomenclatura, existe mucho más en otros países. España tiene compañías que van industriales muy potentes, tiene compañías muy punteras, grandes, tiene compañías que van creciendo, pero hay un tejido de empresa media que quizás es más potente en otros países, que en España todavía no existe tan potente, y que hay que seguir cimentándolo para que eso ocurra, ¿no? El mundo anglosajón... Señores, siento interrumpirles, pero... 000. Señor Garrigues. Para todo el mundo, los políticos, todo el mundo. Y que de pronto pusiera 00. Se acabó. Sabe que es un gracias. placer siempre escucharle, señor Garrigues, y le agradezco muchísimo. Y le agradezco, señor Gutiérrez Errantia.